Hola a Uno, todos, dos, tres y cuatro. bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Gracias por Hola, ser buenas tardes a todos. tan puntuales. Natalia y yo los saludamos. Gracias por la puntualidad, qué juicio. Hola Pineda, hola. Juli López, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola, acá firmes. Hola, Qué gusto. hola. Muy buenas tardes para todos, noches en España. Noches en Hola, España. Robert. Robert, ¿desde dónde estás conectado? Boyacá, Colombia. Boyacá. Si quieren, pónganos en el chat desde qué ciudad se están conectando para saber. Juli desde Bogotá, espero que estés. ¿Dónde estás? Sí, Katy Bogotá. Jane, Para la. muy bien. Catherine también desde Bogotá, muy bien. Gracias. Sandra Bogotá, Lorenzo Bogotá, Paola también Caleña, Juliet desde Medellín, Mari también aquí Bogotá, Mildred estás en Barranquilla, Viviana en Yopal, Mónica en Bahía Blanca, Argentina, qué maravilla. Robert, como nos dijiste en Tunja. Natalia, hola, qué gusto verte por acá. Natalia Palacios desde México. Caro Ruiz, también qué gusto verte por acá, desde Bogotá. Juan Diego Osorio, Bogotá. iPhone, me dices, hola Carito, pero solo veo iPhone. Ahora me dices quién eres. Paola Blanco, hola Caro, Bogotá. Otro iPhone, Inés Pichardo, República Dominicana. No, de pronto eres el mismo iPhone. María Paula Lobos, San Juan, Argentina. Sergio Lobos de San Juan, Argentina. L, mi L, qué gusto verte. Adri Pérez, hola Adri, Bogotá también. Qué bien, qué gusto verlos. Bueno, los dejo con Nat que los salude. Voy a ir preparando la transmisión en YouTube, que estamos pendientes de si se llega a llenar esta sala, que podamos transmitir también en YouTube sin problema. Hola, Entonces, muy buenas tardes a todos. Qué bueno tenerlos aquí. Sé que pues estamos ya pues en nuestra casi mitad de semana. Pues qué chévere tenerlos acá, qué chévere que de verdad puedan acompañarnos. Hemos preparado un tema supremamente interesante para todos ustedes que nos compete a todos en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social. Me encanta tenerlos de diferentes partes del mundo acompañándonos. Tenemos personas de Argentina, tenemos personas de Chile, tenemos personas de Perú, de España, de Colombia. Bienvenidos todos a este espacio. Ojalá podamos sacarle el mayor provecho a esta oportunidad que tenemos y bueno, pues darles nuevamente la bienvenida a los que se van conectando. sí, para quienes no nos conocen, pues mi nombre es Carolina Angarita Barrientos, estuve 27 años en el mundo corporativo. Y en paralelo a mi trabajo en el mundo corporativo, donde lideré empresas como Google para Colombia, como Discovery, haciendo toda la estrategia digital para América Latina y manejando desde Colombia a 15 países. En paralelo a eso, estudié muchísimo todos los temas de transformación humana y sentí un llamado muy profundo de mi alma, un llamado que me da mucho miedo seguir, la verdad, sobre todo por el miedo de que vamos a hablar hoy económico y finalmente encontré cómo poder sobreponerme a mis miedos y dar el salto a lo que tanto quería, a lo que yo llamo mi plan A, que es mi llamado del alma. Y desde ese lugar de plan A y de llamado del alma, hoy soy mentora, hoy soy speaker, soy conferencista en varios países. Tengo un programa maravilloso que se llama el Movimiento LEAD, del cual veo a varias mujeres LEAD aquí conectadas y me da mucha alegría verlas. Y adicionalmente, pues con Nat nos reunimos, ya le paso la palabra a Nat para que ella les cuente un poco de su historia. Nos reunimos, Nat está a puertas de entrar al movimiento LEAD. LEAD significa Libres, Impactando y Transformando. Es un movimiento de líderes que quieren eso, con su mensaje, con su historia, con su experiencia, con su conocimiento, impactar y transformar y vivir en abundancia, volviendo su propósito de vida a su negocio. Entonces, nos reunimos las dos para hablar entre otras cosas, de Lead, y las dos llegamos un poco como aterradas de lo que estaba pasando con el tema del miedo, porque llegábamos a un almuerzo, la gente con miedo, íbamos a una comida, la gente con miedo, miedo del país, miedo del futuro, miedo de la situación, miedo económico, miedo
inflación, miedo de que no vamos a poder pagar las cuentas, que hay empresas cerrando, una cantidad de miedos y dijimos, ¿qué podemos hacer por el tema? Y la idea inicial pues era hacer un taller, ¿no? Hacer un taller profundo, empezamos a diseñar un taller de 4 horas con todos los de la ley, pero luego dijimos, oigan, antes del taller, ¿por qué no hacemos un regalo a las personas? Y pues de ahí vino este evento donde vamos a entregarles unas clases muy poderosas. Te doy la palabra, Minad, para que te presentes para los que no te conocen. Exactamente, Caro, pues gracias a ti, gracias, pues como les decíamos, a todas las personas que se están conectando. Yo soy Natalia Gutiérrez, soy psicóloga, soy especialista en gerencia de recursos humanos, con más de 16 años de experiencia gerenciando departamentos de recursos humanos para empresas nacionales y multinacionales. Actualmente soy Top Voice para LinkedIn, con una presencia de más de 600,000 seguidores en LinkedIn. Conferencista internacional, mentora, capacitadora, creadora de cursos y learning, y muchas otras cosas más, apasionada por lo que hago y sobre todo por poder brindar y ofrecer contenido de valor a todas las personas que nos acompañan y que siempre están en contacto con nosotros. Pues yo le doy gracias también a Carolina por esta oportunidad de encontrarnos, de crear pues esta oportunidad para ustedes. Esperamos pues claro que la disfruten. Bueno, muy bien, en este momento, ya siendo las 2:06 de la tarde, tenemos 49 personas en sala. Estamos ya listísimas para arrancar. Estoy tratando de cuadrarlo de la transmisión de YouTube para tenerla lista por si se nos llena la sala, pero bueno, mientras tanto, voy a proyectar la presentación que tenemos y pues vamos arrancando porque ustedes estuvieron absolutamente juiciosos y puntuales y no se merecen nada menos. Entonces, un gustísimo estar aquí con ustedes y vamos a entender cómo bailar con el miedo para que el miedo no nos baile a nosotros. Cómo bailarnos sin miedo. Entonces, voy a empezar a proyectar esta presentación que trabajamos juiciosísimas, Nata y yo, para ustedes. Aquí está. Vamos a ver, está cargando. Alcanza, ya, a ver, presentación otra vez. Está cargando. Bueno, como pueden ver, la inteligencia artificial también nos ayuda muchísimo para representar lo que queremos. Esto se llama cómo bailar con el miedo sin morir en el intento, porque el miedo, como habrán visto, nos atrapa, nos nubla, nos ciega y de un momento a otro nos coge desprevenidos. Entonces, lo que vamos a ver acá es precisamente qué hacer cuando eso pase, cuando nos observemos a nosotros mismos con miedo. Entonces, adelante, Nat, arranca. Bueno, muy bien, entonces vamos a comenzar. El miedo viene pues del latín metus. Como todos sabemos, es una emoción primaria, universal, adaptativa y sobre todo básica que tenemos no solamente los seres humanos, sino también los mamíferos, los vertebrados. Todas las especies de nuestra tierra, digamos, están condicionadas para tener miedo. Sentimos miedo cuando tenemos una amenaza, cuando de verdad en algún momento nos sentimos amenazados, en algún contexto social, en algún contexto económico, en algún contexto en el que nos sintamos en ese momento que nuestra vida está poniéndose en peligro. Es una reacción instintiva. Siempre, todos los humanos vamos a sentir miedo. Se manifiesta a través de la percepción de un peligro, es decir, cuando sentimos que tenemos alguna amenaza, cuando nos sentimos en algún momento vulnerables, estamos dándole paso al miedo, estamos dejando que esta emoción reaccione y nosotros comenzamos a experimentar ciertos cambios. Carito, creo que se nos fue la Sí, presentación. perdón un segundito, es que no he podido estoy aquí enredada con lo de YouTube, pero aquí sigue mi Nat. Aquí Muy bien. vamos. Debemos tener en cuenta que el miedo es una emoción incómoda, nos hace sentir en algún momento como disconformes, nos hace sentir como que no estamos en el lugar correcto, que estamos en el lugar equivocado. Y ciertamente nos ayuda a prevenir nos ayuda a prevenir situaciones y a darle solución a problemas que eventualmente se pueden generar. Muy bien.
Avanzamos entonces. El miedo, digamos, como emoción básica humana, lo tenemos todos. O sea, aquí no se salva ni el monje budista que lleva 50 años meditando, no se salva el Dalai Lama, no se salva el Papa Francisco. El miedo viene con nosotros, viene con el paquete. Ah, eres humana, ven, vienes con un paquete incluido de miedo. Y como emoción básica, es una emoción importantísima. De esto va a hablar un poco más Natalia más adelante, pero es una emoción que hace que logremos cosas impensables, ¿no? Correr más rápido que nunca cuando nuestra vida está en peligro. Pero resulta que los miedos más frecuentes que tenemos no son los miedos porque nuestra vida esté realmente en peligro. Nadie nos está poniendo en el 99.99999% de las veces una pistola enfrente, ni estamos a punto de morir. Y ese miedo diario que tenemos todos los días ya no es la emoción básica, sino es un miedo creado por nosotros, un miedo inventado, digo yo, un miedo irreal, dice Natalia como psicóloga, y vamos a ahondar, pero queríamos arrancar en esta diferenciación total entre el miedo, emoción básica, que puede tener cosas maravillosas, como lo que decía, tener más fuerza de lo que nunca pensamos tener, el miedo, por ejemplo, para que nos hace correr kilómetros sin agotarnos, versus ese miedo diario, que es el miedo más importante de aprender a gestionar. Muy Dale, Mila. bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de su origen biológico. Recordemos todos que el miedo surge desde el cerebro primitivo. Está en la parte límbica, es decir, toda la parte de, digamos que nuestro ADN, desde que somos unos niños, desde que somos unos bebés, nosotros nacemos con miedo. Algunas personas, y digamos que en psicología podemos hablar de varias cosas importantes, y antes de comenzar un poquito esto, puedo decirles que desde el enfoque conductista podemos decir que el miedo es aprendido. Es decir, cuando estamos pequeños, desde que empezamos a caminar, nos comienzan a decir nuestros padres, no, no hagas eso que te vas a caer, no, no te montes ahí, bájate de ahí, no, ahí no, no cojas eso porque te vas a machucar, no hagas esto, no hagas lo otro. Y muchas de esas reacciones que nosotros tenemos son aprendidas, es decir, no entendemos por qué nuestros padres nos están deprivando en ese momento de vivir esa emoción y de sentir en algún momento ese corrientazo que necesariamente si meto los dedos en el enchufe voy a sentir, pero eso me va a ayudar a aprenderlo. Claro, es adaptativa, como decíamos, es una emoción adaptativa, es una emoción básica y es una emoción que nos aleja un poco de sentir dolor, de sentir miedo y en muchas oportunidades, pues claramente el miedo nos ayuda a sobrevivir. Es adaptativo completamente. Si vamos por un callejón oscuro y sabemos que por ese lugar han venido a robar en estos últimos días, claramente se activa nuestra corteza cerebral, se activa el nivel límbico y comenzamos a correr, comenzamos a caminar más rápidamente porque sentimos que en algún momento podemos ser atacados. Si sabemos que van a atacarnos en cualquier momento, nosotros salimos a correr, nuestro cuerpo se activa para protegernos. Entonces, como les decía, todo comienza desde el nivel límbico, que es el centro emocional del cerebro. La amígdala, que es claramente pues esta parte donde se activa la respuesta del miedo, donde yo sé exactamente que estoy asustado, porque es que empiezan a procesarse una cantidad de temas fisiológicos y anatómicos que hacen que empiece a sentir disconfort y empiece a sentirme incómoda con lo que estoy viviendo. ¿Qué pasa? Las hormonas comienzan a jugar un papel supremamente importante. La adrenalina se activa y claramente el cortisol, que es una de las hormonas que nosotros decimos que cuando estamos felices se activa, pero cuando estamos también en tensión y cuando estamos también esperando esta respuesta, también se activa y prepara al cuerpo para lo que viene. Entonces, las hormonas hacen un juego o cumplen un papel muy importante y determinante
en el momento en el que nosotros vamos a comenzar a experimentar, digamos que esa emoción y ciertas situaciones en nuestro cuerpo también. Cuando hablamos del origen psicológico, ya les hablé hace un momentico de la parte conductual, nuestros padres, digamos que en la parte, digamos que conductual, se ha hablado siempre que el miedo es aprendido, pero no siempre es aprendido. Tenemos otra visión completamente diferente en la que dice el miedo se va mostrando de acuerdo a cómo lo vamos viviendo dentro de nuestra experiencia de vida. Ejemplo, si tenemos una entrevista de trabajo, creo que todas las personas que estamos aquí, que están en su vida activa, laboral, y han tenido que experimentar una reunión con un cliente, han tenido que experimentar una situación en la que de verdad se sienten nerviosos, no porque no estén preparados, no porque no estén listos para enfrentarlo, sino porque es normal sentir ese temor, esa ansiedad, esa angustia, por Dios mío, que me irán a preguntar, que me irán a decir, ¿será que sí estoy preparado? ¿Será que me voy a bloquear? Y el miedo comienza a invadir todo el ser. Recuerden que en cuanto al origen psicológico, tenemos experiencias traumáticas que hacen que nuestro miedo se incremente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando vamos en un avión, cuando somos niños y vamos con nuestros padres en un avión, y resulta que el avión en algún momento, en alguna turbulencia, comienza a moverse, nuestra mamá y nuestro papá, que ya vienen con su historia, su historia natural programada, ya han tenido sus experiencias y su vida, ya seguramente algunos de ellos asustados por montarse en el avión, otros tranquilos, nos transmiten a nosotros esa emoción de, ay, no, se va a caer, esta cosa se va a caer, qué miedo. El papá o la mamá le dicen, tranquilo, no se va a caer, no pasa nada. Pero claramente uno se siente identificado y uno dice, ¿qué tal que esto se caiga o se va a caer? Entonces, esas experiencias traumáticas, en la medida en que vamos creciendo, en la medida que vamos evolucionando en nuestra vida, se van acentuando. Entonces, esos miedos se hacen más profundos, si no los trabajamos, se hacen más profundos cuando ya somos adultos. ¿Cuántas personas se pierden de tantas experiencias bellas? Por ejemplo, por tenerle miedo a viajar en avión. No, yo conozco personas que me dicen, yo nunca, no he salido del país o he salido 2 veces, pero me he tenido que tomar mis whiskies, he estado completamente asustado porque siento que el avión se va a caer. Y yo digo, esto es realmente es irracional, pero claro, es aprendido. Recuerden que cuando sentimos miedo hay una ansiedad anticipatoria. Entonces, la ansiedad anticipatoria no solamente se da por temor al futuro, se da por temor a, ay, ¿qué tal si me meto por esta calle y me roban? ¿Y qué tal si acaban con las EPS? ¿Y qué tal si son temores que todavía están siendo procesados en nuestra mente y que hacen que comencemos a sentirnos incómodos, que comencemos a sentir que algo nos invade y que no entendemos qué es? Como les decía anteriormente, el aprendizaje es fundamental. Si tenemos unas bases sólidas, si desde pequeños nuestros padres, nuestros cuidadores nos enseñan y nos dicen, oigan, vean, realmente sí hay peligros, realmente tenemos un terremoto en este momento y todo el mundo está súper asustado, pero si le enseñamos a los niños desde pequeños que los terremotos son fenómenos naturales, que ocurren casualmente, que se dan por una razón o por otra, que no debe tenerles miedo, más bien enseñarle cómo protegerse en esos momentos en los que se presentan estos eventos naturales o estos fenómenos. Y empezamos a hablarles, les aseguro que los niños, los jóvenes sobre todo también, van a aprender que no hay que tener miedo a ciertas situaciones, que en vez digamos que asustarnos, de tener miedo, nos ayudan a adaptarnos, nos ayudan a estar tranquilos y a decir, sí, tranquilo, ya pasó, ya pasó. Ay, pero es que no sé qué, tranquilo, tranquilo, ya pasó, vamos a irlo manejando, no te preocupes que siempre, mientras estés vivo, siempre va a haber temblores, terremotos, cataclismos, todas estas cosas que nosotros vemos, fenómenos naturales, pero que tenemos que aprender a sortearlos sin que sintamos miedo.
Entonces, recuerden que hay influencias ambientales y hay influencias culturales. El miedo es que la guerra en Ucrania, es que la guerra en Palestina, es que la guerra aquí, la guerra acá, el conflicto armado en Colombia, todas las cosas nos producen miedo, nos producen temor. Nos producen temor las cosas que desconocemos, que no sabemos cómo actuar en ciertas situaciones en las que realmente nos sentimos vulnerables. En el origen social, pues claramente, si nosotros nos ponemos a pensar un poco en las normas culturales, muchas otras culturas, incluso las culturas primitivas, han visto el miedo como una oportunidad para adaptarse, para crecer, para socializar, y lo han transformado, que es lo que nosotros hoy en día tendríamos que estar haciendo, transformar ese miedo, ese temor en una oportunidad. Entonces, las normas culturales definen lo que se teme. Entonces, hay que temerle a Dios, hay que temerle a el terremoto, hay que temerle al Transmilenio cuando vamos en nuestro carro o vamos a pie y claramente alguno se pasa. Pues hay que temerle a todo ese tipo de cosas, al ladrón que nos va a robar. Entonces, hay que tener todas las ventanas cerradas para que no se nos metan al carro. A todas las cosas, nosotros salimos a la calle y siempre estamos temiendo, pero si realmente tenemos una respuesta adaptativa, si aprendemos a controlar este tipo de emociones, nuestra respuesta va a ser siempre mejor. A los medios de comunicación, yo digo que cuando tenemos cierta disposición o estamos siempre enfrentados a los medios de comunicación, a las noticias, a redes sociales, a los periódicos, claramente siempre nos están infundando ciertos temores y estamos siempre a la defensiva y siempre estamos pensando, Dios mío, mañana qué, ¿será que ya no va a llover? Ya no tenemos agua, nos quedamos sin agua, ahora ya no son 5 minutos para bañarnos, sino dos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dios mío, nos quedamos sin agua. Realmente, si nosotros hacemos conciencia, si realmente pensamos en cuáles son las consecuencias, pero también cuáles son esas reacciones que yo como ser humano, como sobreviviente, como persona, como humano, puedo hacer para que mi entorno esté tranquilo, para que de verdad optimicemos los recursos que tenemos y le demos solución, así sea en nuestro propio hogar, a lo que realmente tememos, créanme que ese temor va a ser llevadero. Existen varios tipos de miedo. Los miedos se diferencian en cuanto a la función, a su naturaleza o a su impacto, al impacto que representa en cada una de las personas. Cuando vamos, por ejemplo, aquí nos muestra la imagen, un miedo real, vamos en el aeropuerto o estamos en nuestro edificio y las personas que están haciendo aseo ponen una señal que dice, por favor, no vaya a pasar por acá porque el piso está mojado y se va a caer. Entonces, claramente es un miedo real. Yo siento miedo porque digo, uy, Dios mío, ¿y por dónde paso entonces? Me voy a resbalar. Hay un miedo real. Entonces, este es el primer miedo que todos afrontamos. Un miedo real, se basa en componentes reales, tangibles, una amenaza física inmediata. Cuando estamos, por ejemplo, en una entrevista de trabajo y resulta que el ascensor se quedó parado y ya me están esperando para la entrevista, no me sale la señal, no sé cómo llamar a la persona que me está esperando, siento temor, siento miedo, voy a perder la entrevista, voy a perder esa oportunidad con esa persona, me están esperando arriba, qué angustia, ¿cierto? También hablamos de un miedo irreal o irracional. Surge de pensamientos distorsionados, imaginarios, sin una base real. Recuerden cuando éramos niños que muchos de nosotros teníamos miedo a los payasos, a los mimos. Uno dice, pero ¿y por qué le tengo miedo a ellos? Pero es que el payaso de McDonald's es un payaso diabólico. ¿Por qué les tengo miedo? Son miedos irreales, irracionales, que nuestra mente ha ido creando. Otro de los miedos son los miedos normales, lo que les decía hace un momento, a las catástrofes naturales, a los desastres. Es una respuesta emocional adecuada y proporcional a una situación de peligro. Resulta que hay un desastre natural, una inundación en el Chocó, se inundó gran parte del Chocó. Pues claramente sentimos miedo y no solamente miedo,
se suman cantidad de emociones, emociones de tristeza, emociones de ira, emociones de frustración, emociones que decimos, pero ¿por qué pasa esto? Y qué miedo, qué tal que aquí también en Bogotá se nos inunde la ciudad con esta llovedera y estos aguaceros. O qué tal más bien que se junten todos los glaciares y haya una inundación generalizada y nos ahoguemos y moramos todos ahogados. Pues son miedos normales que todos sentimos en algún momento, pero lo que tenemos que revisar es realmente son racionales o son irracionales. Hay miedos patológicos y estos miedos son realmente importantes en nuestra vida normal y natural. Se refiere a un miedo excesivo o desproporcionado que puede derivar en trastornos como fobias. Muchos de ustedes dirán, ay, yo le tengo miedo, o le tengo fobia o pavor o temor a las arañas, o le tengo miedo, fobia o pavor a montarme en un avión, o le tengo miedo, pavor o lo que sea a, no sé, a repetir patrones de conducta, o le tengo miedo también a quedarme solo. Entonces, hay muchos miedos que se vuelven patológicos. Entonces, el miedo es normal y natural cuando nosotros lo vivimos de una manera tranquila, de una manera consciente, cuando entendemos que estamos pasando por un momento difícil en ese momento, pero que todo tiene solución. Cuando pensamos en un miedo irracional o un miedo patológico, ya estamos combinando un tema psicológico, un tema psiquiátrico. Las fobias son originadas básicamente por miedos irracionales. Las personas que dicen, le tengo pavor a las arañas, uno dice, pero ¿por qué le tiene pavor a las arañas? Y resulta que el hermanito, cuando el niño era más chiquito, pues le puso una tarántula encima de la cabeza cuando el niño estaba durmiendo. Claro, son miedos patológicos. La persona está completamente asustada y le tiene pavor, miedo, pero hasta cuando se lo mencionan. No tenemos una tarántula, vimos una tarántula el otro día, la persona se paraliza, se estremece. Y uno, cuando uno va a ver patológicamente hablando, uno entiende, claro, esta persona tuvo un trauma de niñez y esto hay que tratarlo de una manera diferente. Entonces, este es el miedo patológico. El miedo físico está relacionado con la integridad física, como el miedo a las lesiones, a la muerte, cuando tenemos miedo a que nos atraquen, a esta cantidad de personas que están robando hoy en día, que ya hoy no preguntan, deme el celular, sino que te matan y después te quitan el celular. A todos estos miedos que uno se ve expuesto en el día a día, el miedo a que pierda mi trabajo, el miedo a que haya un tipo de lesión, que voy en la bicicleta y qué tal que me coja un bus, o voy en mi patineta por la vía donde tengo que ir y realmente me pase un camión por encima. Eso es un miedo racional y es un miedo físico, sentir ese miedo, tener esa experiencia de voy a estar expuesto o mi vida o mi integridad física va a verse expuesta a toda la parte de miedo, de sensación. Por otro lado, el miedo social, eso es el que todos experimentamos. Yo creo que todas las personas que estamos aquí en algún momento sentimos miedo social sobre todo por vergüenza, por rechazo, porque sentimos que en algún momento vamos a decir algo que no corresponde y sentimos que nos van a atacar o se van a burlar. Entonces, el miedo social o el miedo a que tengo una entrevista y me van a hacer unas preguntas en inglés. Claramente soy muy buena en inglés, pero me bloqueo. Y qué pena que va a decir el entrevistador que yo no sabía nada. Entonces, ese es el miedo social a presentarnos en una reunión en público y que realmente no sepa cómo reaccionar. El miedo metafísico, todas estas cosas de los astros, que la conjunción con Marte, con Neptuno, con Júpiter, a todas esas cosas que realmente desconocemos y que nos dicen que nos traen oferta y nos traen cosas que nos asustan en nuestra vida. Entonces, que ya está pronta la venida de los extraterrestres y todos sentimos miedo, porque aunque muchos no creamos en los extraterrestres, sabemos que hay otras vidas seguramente en otras dimensiones y tenemos miedo a que vengan y nos invadan o nosotros los invadamos a ellos
y empezamos a sentir cosas que antes no imaginábamos. Sobre todo el miedo a la incertidumbre también. Este es un miedo al que todos tememos, a la incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuál es ese futuro que nos depara en algún momento, a la Tercera Guerra Mundial, a la guerra de Ucrania, a que Putin en algún momento oprima el botón y explotemos todos y volemos en átomos. Miedo a qué va a pasar con este gobierno, qué va a pasar con mi empresa, que es un emprendimiento y ha ido decayendo. ¿Qué va a pasar con mis hijos que están metidos en problemas de drogas en este momento? ¿Qué va a pasar con mi familia que se está desintegrando? ¿Qué va a pasar con mi relación de pareja que en este momento estamos afrontando una crisis tan fuerte? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No solo nos estamos anticipando, sino que tenemos miedo a eso que desconocemos, que no tenemos ni idea qué va a pasar. Y entonces digamos, estos tipos de miedo se traducen en 6 miedos muy comunes. Ahí, nada, te cuento que hay unas preguntas en el chat por si quieres ir contando mientras voy hablándoles de cuáles son los miedos más comunes en la humanidad, cuáles son los miedos más frecuentes, es decir, cómo cogemos estos tipos de miedo y los aterrizamos en miedos con los que nos podamos identificar muy fácilmente. El primer miedo es el miedo económico. Ese miedo al económico tiene varias aristas. Es el miedo a la pobreza, ¿no? Es el miedo a la quiebra, es el miedo a la pérdida de dinero, es el miedo a no tener dinero, es incluso el miedo a tener mucho dinero y qué voy a hacer, entonces me van a secuestrar, entonces me van a amenazar. O sea, el miedo económico tiene muchas aristas y de fondo es el miedo relacionado con temas del dinero. El tema del dinero, incluso la sola imagen del dinero, incluso esta imagen de este señor que tiene unos billetes en su mano y está atemorizado, hace que de manera inmediata nuestro cerebro tienda a volvernos por unos instantes más egoístas. Todo lo relacionado con el dinero en vallas, en imágenes, en publicidad, hace que la gente tienda a aislarse socialmente. Entonces, hay muchísimos disparadores culturales que hacen que podamos caer rápidamente en ese miedo económico. Y un disparador tras otro disparador, tras otro disparador, hace que podamos encontrarnos en angustia económica. Y por supuesto, cuando hay contextos, digamos, donde hay situaciones objetivas, reales, pues el miedo se aumenta muchísimo más. Por ejemplo, ¿no? La empresa que de pronto va a cerrar, la empresa que de pronto va a hacer reestructuración, no tengo para llegar a fin de mes. Este tipo de miedo económico nos termina cegando y no nos termina dejando ver lo que tenemos. Voy a poner un ejemplo un poquito extremo. Si yo vivo en una casa llena de goteras y me concentro todos los días en las goteras y cómo se me está filtrando el agua y es que esto está terrible, dejo de ver el resto del techo donde no hay goteras. Si en mi casa hay una gotera, 3 goteras, 5 goteras, 7 goteras y me concentro en las goteras, dejo de ver el resto de la superficie donde no hay goteras. Entonces, el miedo automáticamente cierra la visión, nos empieza a nublar y nos empieza a atrapar. El miedo económico es hoy en día el miedo más común. Cuando nosotros ponemos el foco en lo que no tenemos, en vez de poner el foco en lo que sí tenemos, la posibilidad de arrastrarnos hundidos y entrar en angustia creciente y constante es altísima. En el momento en que yo me puedo observar, puedo reconocerme que caí en esa angustia y desde ese lugar donde me observo, puedo volver al presente. De esto vamos a hablar, les vamos a dar unas técnicas y unos trucos. Volver al presente y reconocer lo que sí tengo y cambiar mi atención a lo que sí tengo, empiezo a poder empezar a gestionar el miedo económico. Vamos a profundizar más adelante. Ahora vamos a mencionar los 6 miedos. El segundo miedo, que tiene todo que ver con el tipo de miedo social, es el miedo al fracaso, el miedo a la crítica, el miedo a ser juzgado, y hay un miedo opuesto que es el miedo al éxito. Y uno dice, pero ¿y cómo va a tener alguien miedo al éxito? ¡Qué delicia ser exitoso! No, el miedo al éxito, el miedo a la presión, el miedo a no saber qué hacer, el miedo a no saber cómo reaccionar, en el fondo es parte del mismo miedo, el miedo al juicio, ¿no? Son aterrizajes muy contundentes del miedo social.
Es un miedo que es normal, que se empieza a desarrollar, como decía Natalia, desde los primeros años de vida. Luego vamos al colegio, empieza todo este deseo de querer encajar. Con la adolescencia viene toda esta necesidad de separarme un poco y diferenciarme de mis padres. Yo soy yo, mis padres son mis padres. Empiezan los conflictos entre padres e hijos por esa necesidad humana de diferenciarnos de los padres ya no nos entienden, nosotros ya no entendemos a los padres, y viene todo el tema social, presión, el encajar, el caer bien, que ese miedo dura a veces años, sale la adolescencia y seguimos con ese miedo. Entonces, este es otro miedo súper común. Es un miedo que nos hace olvidar quiénes somos. Es un miedo que nos hace olvidar de nuestros talentos, habilidades y cualidades con frecuencia, porque nos vamos enfocando al punto, comillas, de pérdida, ¿no? A dónde quizá no soy tan fuerte, dónde quizá tengo una debilidad. Entonces nos desenfoca de lo verdaderamente importante. Es un segundo miedo muy común. El tercero, el miedo a la enfermedad, pues ni que hablar en el COVID, cómo lo vivimos presente, y es todo lo que tiene que ver con el miedo a sufrir físicamente, el miedo a envejecer. Bueno, el de miedo a envejecer está catalogado aparte, pero es a todas las enfermedades que vienen con los años, el miedo a lo que me va a pasar, el miedo a es que mi mamá tuvo, es que mi papá tuvo, es que mi tía, es que mi abuelo, es que tal, y entonces nos empezamos a condenar cuando estamos perfectamente saludables. Y al primer síntoma ya hacemos un Netflix en nuestra mente, una película de terror, es que esto es terrible, es que me va a pasar esto. Entonces, el objetivo de irles mencionando estos miedos es que puedan ir identificando cuáles son sus miedos más comunes para aplicarles lo que les vamos a enseñar hoy Natalia y yo como técnicas para salirnos del miedo. Ojo a esto, cuando somos capaces de observarnos, de reconocernos, de identificarnos esos miedos, estamos dando el primer paso para salirnos del miedo. Cuando ya somos capaces de mirar, decir, uy, Carolina le está dando otra vez este miedo. Uy, a Juliana le está dando otra vez. Cuando el momento que ya puedo observarme, estoy dando un paso fuera de mí, estoy dando un paso fuera del mismo miedo. El cuarto miedo tiene que ver con las relaciones humanas, la pérdida del amor, a la soledad. Es un miedo a no ser querido, es un miedo que tiene todo que ver también con el tipo de miedo social, a no ser aceptado, a no ser validado, a quedarme solo eternamente, ¿no? Este miedo nos hace olvidar otra vez, todos los miedos nos hacen olvidar de verdades fundamentales. Este miedo nos hace olvidar de la verdad fundamental de Dios, por ejemplo, para quienes creen en Dios, o de que hay una inteligencia superior a nosotros para quienes no creen en Dios, nos hace olvidar de lo fundamental. O sea, nos hace olvidar que vinimos al mundo por una razón. Entonces, el miedo a la pérdida del amor, el miedo a la soledad, el miedo a no poder encontrar una relación, muchas veces termina desembocando en que terminamos frenando las relaciones, porque entonces para que no me haga sufrir por amor, entonces no me doy la oportunidad y ni siquiera abro la puerta. Para que no me deje, para que no me ponga los cuernos, para que no me traicione, entonces prefiero más bien no tener nada, pero ay, entonces qué susto quedarme sola, pero entonces es que si abro la puerta me van a maltratar y entro en un círculo vicioso del que no sale nada. Entonces, miedo número 4, los miedos más comunes para que vayan identificando cuáles son los que más tienen y puedan aplicarle las herramientas que les vamos a dar. Miedo número 5, el miedo a la vejez, que también se relaciona no solo con la edad física, sino a quedar atrasado, a no sentirse productivo, a estar out, a estar desactualizado, las palabras no morí profesionalmente hablando, ya nadie me quiere. Todo este tipo de cosas es el mismo miedo, el miedo a quedarme por fuera por temas de edad, por temas de no ir a la velocidad que van las cosas y cada vez las cosas van más rápido. Y eso entran y entramos porque no hay ser humano que se salve de miedos en espirales negativos. Entonces, quienes se sientan identificados con este miedo, también importante que tomen nota. Sexto, el miedo a la muerte, que muchas veces no es a mi muerte propia, que es el miedo más común, no me muero y qué va a pasar con mis hijos, y qué va a pasar, es que pasé por esta vida y no dejé nada, pasé por esta vida y no dejé huella, no quedó un legado, viví una vida en vano. Entonces este es otro miedo que incluso también se proyecta en los demás. Miedo a que mueran mis padres, miedo a que muera mi familia, miedo a que mueran mis hijos, miedo a que mueran mis hermanos. Entonces, el miedo a la muerte es un miedo muy común.
Es un miedo. Uno puede estar perfectamente vivo, perfectamente sano y salvo, la familia perfectamente vivo, y sin embargo tener pensamientos de muerte recurrentes. Cuando las condiciones objetivas están perfectamente bien, uno puede tener ese pensamiento en su mente, incluso sentir lágrimas, sentir tristeza cuando uno está perfectamente bien. Entonces, realmente lo está sintiendo, pero realmente no hay condiciones objetivas para sentirlo, pero hay toda esta influencia psicológica o biológica que nos hace que podamos tener ese miedo. Detrás de todos los miedos hay un único miedo, que es el miedo al sufrimiento. O sea, si nos ponemos a ver detrás de todos los miedos, el único miedo real es al miedo a sufrir. Todos los miedos tienen detrás esto: no quiero sufrir. Este señor que ven acá, el doctor Baxter, es un científico norteamericano muy reconocido en los Estados Unidos. Tipo fue contratado por el ejército de los Estados Unidos y le dijeron: a ver, doctor Baxter, todos esos pensamientos que tenemos, ¿afectan o no afectan al cuerpo? Y el tipo encontró que más profundo aún que el cuerpo es, afectan el ADN, el material de lo que estamos hechos. Él hizo un estudio que fue publicado desde 1993 en la revista Advances, donde dice que los pensamientos y emociones llegan a alterar el nivel de ADN humano. Incluso él con el ejército practicó tomarle muestra de ADN a los soldados, a un grupo de soldados voluntarios les tomó muestra de ADN de su saliva, los puso en una habitación, en otra habitación separada puso el ADN. Entonces, soldado en una habitación, su ADN en otra habitación separada. Y al soldado le mostraba diferentes tipos de imágenes para que tuviera diferentes tipos de pensamientos y emociones. Entonces le mostraba una imagen de un paisaje precioso, luego le mostraba una imagen de guerra, luego le mostraba una imagen de su familia, luego le mostraba una imagen de un compañero que había resultado herido, y notó que en tiempo cero, es decir, de manera absolutamente inmediata, no importa la separación, cada pensamiento y cada emoción está impactando el ADN. Por eso cuando los médicos dicen: no, es que lo que nosotros y la medicina hacemos es el 10% y la actitud del paciente hace el 90%, tienen razón. Por eso uno ve pacientes aparentemente muy saludables físicamente que entran y fallecen, y pacientes aparentemente débiles en edad avanzada que tendrían en teoría menos posibilidades de vivir y viven 50 años más, 20 años más. La actitud, pensamientos y emociones está impactando nuestro ADN en tiempo cero. Adelante, Nat. Es real lo que estás diciendo en este momento, Caro. Creo que vamos a responder un poquito dos preguntas de dos personas que nos escriben acá. María Inmaculada dice: ¿qué diferencia a un miedo patológico de un miedo real? Pues mira, lo que diferencia el miedo patológico es claramente ese miedo irracional, son esas fobias. Entonces, todas esas fobias que vamos adquiriendo en la medida en que vamos evolucionando, que vamos creciendo, que vamos teniendo conciencia, son esos miedos que no tienen un fundamento, sino que realmente uno no entiende por qué están pasando. Son miedos irracionales, son esas, digamos que, oportunidades que tenemos de decir: yo no sé por qué le tengo miedo a eso, no lo entiendo, no lo entiendo. Pero cuando uno se remonta un poco a la historia, a la vivencia de esta persona, a su infancia, y reconoce que hay algún trauma ahí, eso es un miedo psicológico, eso es un miedo patológico, es un miedo al que hay que tratarlo, como les decía desde el principio, son miedos que hay que hacerles un tratamiento psicológico, hay que llevarlos con un acompañamiento para que terminen de liberarse de la vida y uno ya no los vuelva a sentir como irracionales, como patológicos, sí como miedo natural, es decir, como miedo real, como le estás diciendo tú ahí. El miedo real es sentir temor frente a cualquier situación que nos causa cierto disconfort, como que no me siento a gusto aquí, como que no, como que me siento angustiada, como que uno no sabe qué es lo que está pasando, pero tiene un poquito de miedo, como que está sintiendo, empieza a sentir síntomas físicos y cosas que uno dice: pero tan raro, yo no le tengo miedo a subirme a este puente peatonal, pero ¿qué tal que se caiga? Y realmente son miedos que
son naturales para todos. Le tenemos miedo a las alturas, le tenemos miedo a que nos vayamos a morir si nos caemos del puente. Entonces, esos son miedos reales, pero ya miedos irracionales o patológicos son los más llamados fobias. Cuando hablamos de las fobias que les mencioné hace un momento, hay cantidad, hay millones de fobias que nos invaden en el día a día. Y unos tienen fobia al queso, unos tienen fobia a tantas cosas que uno dice, pero esto es irracional. Es irracional, pero claramente tiene su fundamento o tiene su base en algo que se vivió en la infancia, que se vivió en la juventud y que hoy en día, cuando ya somos adultos, lo expresamos de una manera diferente. Entonces, el miedo patológico, recuerden que es un miedo que viene ya infundado, es una fobia. Y el miedo real es adaptativo, es el miedo que todos sentimos, un miedo básico, un miedo real, normal. También Mari Báez dice, ¿cómo aprender a vivir o hacer frente a esos miedos, sobre todo los que se pueden afectar más? Más adelante, Mari, vamos a hablar un poquito respecto a esto. La idea es que podamos tener unas estrategias y unos tips bien interesantes para que todos podamos enfrentar los miedos en cada una de estas situaciones que Caro y yo les hemos ido mencionando durante este live. Un miedo físico puede ser también un miedo social, pues claramente cuando estamos expuestos en un ambiente social, nuestro cuerpo comienza a experimentar cambios físicos, pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Muy bien, entonces continuemos. Digamos que hoy en día la mentalidad actual sobre las emociones está basado básicamente en que entre más agradables sean las emociones o más positivas sean, pues menos miedo vamos a sentir. Pero como les hemos mencionado durante todo este live, el miedo es adaptativo y básico, es una emoción necesaria. Siempre, en alguna oportunidad, vamos a tener que sentir miedo. Pero cuando ya hablamos de las fobias específicas y sobre todo las fobias o trastornos de ansiedad, porque muchas veces decimos, yo estoy en una reunión, en una junta directiva y me bloqueo, no sé qué decir, tengo todo preparado, tengo que presentar ante la junta directiva todos los pasos o todo lo que estoy haciendo en mi gestión y me bloqueo. Uno dice, pero ¿por qué pasa esto? Y uno se sienta con esa persona y uno habla y uno dice, sí, esa persona sabe, esa persona es excelente líder, es una persona muy preparada, es una persona con una experiencia increíble, pero ¿por qué le pasan estas cosas? Claramente porque no sabe manejar su ansiedad, primero para hablar en público, segundo para enfrentarse a estas situaciones que son un poco desconocidas para él, miedo a la crítica. ¿Qué tal que estas personas, estas 5 o 6 personas que están sentadas acá, en algún momento comiencen a criticarme o comiencen a atacarme? Seguramente nada de eso va a pasar, pero nuestra mente es tan poderosa que comienza a recrear, como decía Carolina hace un rato, una película, una serie en Netflix que ni siquiera nosotros entendemos. Y lo que hacemos es bloquearnos, contraernos, retraernos. Inmediatamente perdemos el habla. Y la gente que nos está viendo dice, pero ¿qué le pasó a Natalia? ¿Qué le pasó a Carolina? Si tenía todo muy bien planeado. Hay un proceso interno, un proceso psicológico que en ese momento está haciendo que las neuronas se contraigan y no puedas avanzar. Sí. Hay efectos fisiológicos, claramente en ese momento uno dice, escucha, me empezó a doler el estómago, siento dolor en la boca del estómago, la cabeza está que se me revienta, empiezo a sentirme cansado, estresado, no sé para dónde coger, para dónde correr, para dónde mirar. Pienso en ese momento que estoy a punto de enloquecerme y no sé cómo lo voy a resolver. Entonces, la mente empieza a jugar un papel muy importante. Si nosotros no aprendemos a manejar nuestra mente, la mente nos maneja a nosotros y la emoción se apodera y nos frustra. Hay un impacto en la salud mental, como lo veníamos mencionando,
El miedo prolongado, como lo decíamos ahora y como le explicaba a María Inmaculada, puede predisponer a enfermedades físicas y a trastornos psicológicos. Las personas que dicen, tengo una gastritis tenaz, las personas que sufren de cáncer, las personas que sufren de enfermedades de la garganta, tengo cáncer de tiroides, son esas personas que tienen temor a hablar, temor a expresar, que les cuesta expresar sus emociones, sus sentimientos, lo que quieren decir, se enferman. Patológicamente hablando, el miedo los invade, los invade, los invade y no permite que la persona pueda fluir. Entonces, ese impacto en la salud mental hace que no solamente te enfermes físicamente, sino que tu mente necesita comenzar un proceso terapéutico para sanar. Recuerden que cuando tenemos miedo, tenemos varios síntomas asociados y todos los hemos experimentado. Aumenta el ritmo cardíaco, la presión arterial. Algunas personas cuando van al médico dicen que es el síndrome de la bata blanca. Entonces ustedes llegan al médico y la persona llega, sale de la casa con la tensión arterial perfecta, pero cuando llega donde el médico, ¡pum!, la tensión arterial mágicamente subió, que uno dijo, pero yo venía bien, doctor. Sí, usted tiene el síndrome de bata blanca. La presión arterial sube porque tienes miedo de lo que el médico te va a decir. Hay un temor de qué me va a decir, me va a leer los resultados de los exámenes que me tomé hace la semana pasada y qué será lo que tengo. La aceleración de la respiración, nos agitamos cuando estamos frente a un temor, frente a un riesgo, frente a algo que nos produce como inconformidad. Nuestra aceleración en la respiración es evidente, es evidente. Y empezamos a decir, "Ay, no sé, me estoy quedando sin aire", cuando tenemos ataques de pánico. Los ataques de pánico se dan frente a situaciones en las que también desconocemos que no hay una reacción exacerbada por parte del cuerpo y de nuestra mente y comenzamos a sentir sudoración excesiva, empezamos a sentir que la respiración se nos queda, que nos vamos a ahogar, Dios mío, me ahogué, que nos vamos a desvanecer, empezamos a palidecer, decimos se nos bajó la tensión, son ataques de pánico y los ataques de pánico son o irracionales, infundados por una situación o un temor en ese momento, o simplemente es la respuesta a algo que has venido guardando por mucho tiempo y que explota con algo que en ese momento se da. La tensión muscular, ay, es que tengo un dolor de espalda, pero terrible. Es que no quiero tener esa reunión con mi jefe en la que quiero pedirle aumento salarial. Llevo 4 años sin aumento salarial, me ha ido re bien en el trabajo, pero nunca me han ascendido, nunca he tenido un aumento salarial y me empieza a doler la espalda, empiezo a temblar, la boca me tiembla. Yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero a veces la boca le tiembla a uno y uno dice, pero ¿por qué me está temblando la boca? El ojo, el tic del ojo, entonces uno dice, pero es que tengo un tic. No, no, eso no es ningún tic. Tienes temor a algo, estás asustado por algo. El cuerpo comienza a hablar, comienza a expresarse. La sudoración y palidez, claramente las manos completamente lavadas. Uno dice, Dios mío, pero ¿por qué tengo las manos así? ¿Por qué estoy asustado? ¿Qué me está pasando? Sensación de náuseas, entonces es cuando tienes que dar alguna noticia a tu equipo de trabajo, donde tienes que despedir a alguien, donde tienes que enfrentarte a una situación que realmente te incomoda y que sientes miedo porque no quieres ver la reacción que va a tener esa persona y te angustia también. Pues tú dices, ay, Dios mío, estoy que me vomito, espera, tengo que ir al baño y se va para el baño y empieza a sentir malestar estomacal y dice, ay, Dios mío, no quiero estar con esa persona, no quiero darle esa mala noticia, como decía Carolina hace un rato, la noticia de la muerte de un ser querido, la noticia de un despido, la noticia de te van a quitar la empresa o estamos teniendo muy malas ventas, tenemos que empezar a sacar personas. Claramente la dilatación de las pupilas. Cuando estamos enfrentados a una situación que nos causa temor, nuestro sistema límbico está completamente alterado y con él todo el cortisol, la adrenalina se activa. Las pupilas cambian inmediatamente de forma, de tamaño, para
protegernos frente a un ataque. Estos son muchos de los síntomas físicos que sentimos. Así es. Bueno, voy a acelerar un poquito el ritmo viendo la hora. Faltan 6 minutos para las 3 de la tarde en Colombia y queremos llegar es a las claves. Toda esta primera parte que les estamos dando Natalia y yo es para generar conciencia. Y sobre la conciencia es donde uno construye soluciones y queremos llegar rápido a esas soluciones y a esas claves. Entonces, todos estos síntomas claramente pueden llegar a causar, si uno no hace nada, fallos en las arterias, aumento de presión o llegar a un infarto, gastritis, úlcera, problemas de sueño, de concentración, de memoria, ¿no? Este tema de la memoria ahorita que nos está pasando tiene mucho que ver con el miedo. Evidentemente, más cortisol en el cuerpo, la famosa invasión de cortisol, el azúcar, ¿no? Las enfermedades como la diabetes, osteoporosis, fracturas, afectación en la columna. Entonces, estos son efectos de esos síntomas que nos acaba de escribir Natalia. Pero otra vez vamos a acelerar un poquito para que lleguemos a las claves. Bueno, aquí hay más consecuencias. Nat, si quieres, pasémosla rápido para que vayamos los... Dale, nos afecta el bienestar, la autoestima, las relaciones interpersonales, el rendimiento. Digamos que el miedo trae muchas consecuencias. Así es. Ahora, está probado, y esto es cierto, que el sufrimiento es siempre menor por la vergüenza o por el fracaso que por haber perdido una oportunidad. El nivel del sufrimiento, la intensidad de sufrimiento es siempre menor por la vergüenza de eso que uno no quiso arriesgarse, aunque le hubiera ido mal, o por el fracaso que por haber perdido la oportunidad. Entonces queremos traerles esta frase para entrar ahora sí a la parte de las claves, y es una frase de Jack Canfield, el famoso escritor del libro Sopa de Pollo para el Alma, uno de los libros más vendidos en el mundo que tiene que ver con crecimiento y desarrollo personal. Él dice, todo lo que quieres está al otro lado del miedo. Todo lo que tú quieres de verdad para ti, lo que quieres porque mereces, está al otro lado de ese miedo que te impide moverte, que te impide avanzar, que te ha ido bloqueando. Entonces, vamos a entrar. Clave número 1. Ya tienen un montón de material para identificar y comprender cómo se manifiesta. Adelante, Nat. Bueno, muy bien. Entonces, rápidamente, el miedo tiene respuestas biológicas y respuestas cognitivas. Biológicas, todo lo que tiene que ser fisiológico, respuestas cognitivas, todo lo que procesa nuestra mente mientras estamos experimentando la emoción. Luego se da una interacción de respuestas, luego empezamos a tener, o nuestro cuerpo empieza a traer un sistema de defensa y luego las consecuencias negativas si no sabemos controlarlo. Entonces, la primera clave es cómo identificarlas y comprender cómo se manifiesta en nuestro organismo el miedo, cómo las identificamos, cómo las comprendemos. Acá la imagen de la rana René nos ilustra cuando sentimos miedo, nos bloqueamos. ¡Ay, qué miedo! ¿Qué es eso tan horrible? Y inmediatamente, cuando lo percibimos, nuestro cuerpo, nuestra anatomía, nuestra fisionomía cambia de inmediato. Pero con él, todo el pensamiento, toda la psicología, nuestra psique cambia inmediatamente para adaptarse o para comenzar a adaptarse a esa situación que nosotros estamos viendo como amenazante. Entonces, todo comienza a experimentarse de esa manera. La primera clave es entonces la conciencia. Para eso le hemos dedicado toda esta primera parte. Una vez que yo soy consciente, una vez que puedo empezar a observar todo esto, puedo empezar a cambiar adelante, Nat. Muy bien, como les decía, se hace en representación física, pero también cognitiva. La cognitiva, pues claramente son esos pensamientos preocupantes o negativos que nos invaden en el día a día desde que nos levantamos. Y es esa dificultad para que nos concentremos en nuestro trabajo, en nuestro día a día, en nuestra familia, con nuestra pareja. No podemos conciliar el sueño cuando estamos confusos, cuando estamos desorientados. A veces uno dice, ¿qué es lo que tenía que hacer? Dios mío. Y uno dice, ¿será que es que me va a dar alguna enfermedad? ¿Será que es qué será lo que va a pasar? Entonces, está uno todo el tiempo como confuso, desorientado, no entiende qué es lo que pasa, pero realmente estás viviendo un miedo real.
cuando estamos hipervigilantes, cuando estamos todo el tiempo en alerta constante. Ay, no, mijito, no salga porque es que lo van a robar. No salga porque es que le van a robar el celular. No saque el carro, no lleve esto, no ponga esto, no traiga esto. Estamos hipervigilantes. Entonces, a nivel cognitivo, nuestra cabeza y nuestra psique están dando de una manera que no debería ser la correcta. Cuando vienen a nuestra mente recuerdos intrusivos y cuando vienen recuerdos que realmente nos hacen daño. Entonces, los casos de los traumas, las fobias y todas estas cosas nos alteran, nos vuelven a traer miedo a nuestro presente. Esta es la parte cognitiva. En la parte conductual, pues claramente la parte conductual es cómo la expresamos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos miedo? Entonces, claramente evitamos situaciones que provocan esos momentos en los que nos sentimos disconformes, esos momentos en los que no sabemos cómo actuar. Entonces, ¿qué hacemos? No, yo no voy a ir a esa reunión, no me gusta. No, no quiero ir a esa reunión, no. Qué pereza verme con todas esas personas, porque qué tal que me critiquen, qué tal que me digan, qué tal que piensen. Estamos asustados todo el tiempo, estamos agitados, no tenemos una razón para darle a las personas cuando nos dicen, oye, ven, pero ¿qué es lo que estás sintiendo? No, me siento como rara, como angustiada. Cuando tenemos cambios en el patrón de sueño, de alimentación y tenemos temor a algo, es que temor porque vamos a tener que cerrar la empresa. Entonces, claramente nuestro sueño se descompone, se descompensa, la alimentación, dejamos de comer, estamos asustados todo el tiempo. Y claramente las reacciones de lucha en respuesta a la amenaza percibida. Entonces, yo no puedo dormir, pero entonces, como no puedo dormir, empiezo a tomarme pastillas y empiezo a tomar cosas y empiezo a automedicarme y empiezo a extralimitarme con el ejercicio porque es que eso me va a hacer dormir. Tenemos que ir al fondo, a la raíz. ¿Qué es lo que te está produciendo ese temor, ese miedo? Dale, Caro. Así es. Entonces, antes de entrar con este aparte que espiritual, digamos, desde lo espiritual, hacerle doble clic. Síntomas físicos, ¿cuáles te identificas? Síntomas cognitivos, ¿cuáles te identificas? Y síntomas conductuales, ¿cuáles te identificas? La conciencia es lo que nos permite movernos y actuar. Desde la parte espiritual traje esta frase, cuando se lucha por amor, el miedo desaparece. Digamos, desde el punto de vista estrictamente espiritual, que complementa todo esto, y por eso lo quisimos traer, donde está el amor, no está el miedo. Y me van a decir, pero ¿cómo así? Si yo amo a mi hija y me da miedo que le pase algo. Sí, pero cuando estás en el momento de la experiencia del amor, cuando estás abrazándola y sintiendo a tu hija, a tu chiquito, a tu pareja, cuando estás en el momento de la vivencia y de la experiencia y sintiendo el amor profundo, en ese momento el amor lo copa todo y no cabe el miedo. Entonces, desde el punto de vista espiritual, hay dos grandes fuerzas por las cuales haríamos todo, la fuerza del amor y la fuerza del miedo. Uno con amor o con miedo puede hacer cosas que jamás se imaginó que haría, por amor o por miedo. El tema del miedo es que el miedo es un hijo de lo que se llama el ego, espiritualmente hablando, que es esta parte que busca minimizarte, hacerte pequeño. Entonces, el ego, evidentemente, trabaja con el miedo para que te sientas chiquito, chiquita, incapaz. De ahí se deriva, por ejemplo, la culpa, ¿no? Me siento culpable todo el tiempo, siempre siento que me falta más, que no hice lo mejor que podía, no me siento merecedor, te regalan algo, no, yo no merezco tanto, te dicen algo bueno, no, no, yo no soy así, no, yo no soy suficiente, esa sensación de no dar la talla, todo eso es producto del ego y todo eso está asociado con temores. Al otro lado, digamos, está el amor. Entonces, en vez de sentirme culpable, que es un hijo del miedo, que es un hijo del ego, está sentirme profundamente amado por Dios, sentirme en amor, sentirme amando a otro profundamente. Entonces, en vez de sentirme culpable, yo me hago cargo, soy responsable. La responsabilidad es la habilidad de responder. Desde la culpa reacciono y devuelvo el puño, devuelvo el insulto, devuelvo y después me arrepiento. Desde la culpa. Al otro lado, cuando estoy en el lado del amor,
Desde la responsabilidad me empodero, recupero mi poder, me hago cargo, respondo con esa responsabilidad, la habilidad de responder y respondo no reactivamente, sino pienso, siento, me permito entender y ahí me hago cargo. Esa es la respuesta. Entonces, en el lado del miedo y el ego está la culpa, en el lado del amor está la responsabilidad. En el lado del miedo y el ego me desempodero, me hago chiquito, me siento poca cosa, me siento realmente mal. Y ahí pierdo mi poder, ahí pierdo quién soy yo, ahí pierdo muchas de mis capacidades. Por lo menos tengo la percepción de perderlas. Cuando paso al lado del amor, y aquí les hablo nuevamente de Dios, y esto aplica si no crean en Dios, cuando yo entro en la conciencia de la existencia de Dios, cuando entro en la conciencia de que Dios, de que tiene que haber algo superior a mí, que no puede ser que yo sea lo superior y lo más grande del universo, cuando yo entro en esa conciencia, cuando entro en fe, cuando entro en certeza de algo superior a mí, entro en amor profundo y entiendo que nunca estoy solo y entiendo que siempre estoy cuidada, que siempre estoy protegida. Por eso la fe es uno de los mayores antídotos más poderosos, más potentes que existen contra el miedo. Entonces quería traer este inciso desde la parte espiritual. Y obviamente el miedo ocurre cuando, como decíamos anteriormente, nos salimos del presente y nos ponemos en nuestra mente a proyectar una película mental. El presente es el único tiempo que existe. Aquí, ahora, en este mismo instante, en este evento virtual, en este mismísimo segundo, aquí y ahora, en presente total, en este instante no existen los problemas. Aquí y ahora no existe tampoco el sufrimiento. En el presente existe el presente. Si mi mente se sale del presente, yo estando aquí sentada en mi casa tranquila, me pongo a recordar algo que ya pasó en el pasado, empieza el sufrimiento. O me pongo a proyectar algo que no ha pasado y es que yo creo que va a pasar y en mi empresa y en el país y no sé qué y el gobierno, cualquier cosa y empiezo a sufrir. Es real que estoy sufriendo, pero no es real la razón por la cual estoy sufriendo. Yo estoy aquí y ahora, sentada, segura, con bajo techo, en mi casa, en presente, en un evento virtual, hablándoles a ustedes. Cuando me salgo del presente, el único tiempo que existe, porque el pasado ya pasó y el futuro lo construyo al caminar, cuando me salgo a tiempos que no existen, ahí es cuando permito que el miedo entre. Cada vez que yo vuelvo al presente, cada vez que yo vuelvo a la conciencia de mi cuerpo, cada vez que yo siento mi cuerpo, el cuerpo siempre vive en el presente, la mente no. La mente, yo les digo, imagínense que están en este momento al lado de la Estatua de la Libertad de Nueva York, la mente se fue para allá, el cuerpo no, el cuerpo se quedó sentado. Si el cuerpo quiere ir a ver la Estatua de la Libertad, le toca sacar visa, montarse en un avión, un montón de horas y llegar por allá. Pero la mente se nos va del presente todo el tiempo. Entonces, cada vez que volvemos al presente, volvemos a nuestro cuerpo. Cada vez que estamos en presente, estamos en un espacio seguro. Ojo con la salida del presente. Adelante, Nat. Clave número 2. Creo que no lo pudiste explicar mejor. Es clarísimo. Lo que vivimos en el hoy y en el ahora es lo que realmente debemos experimentar. Los traumas y temores debemos trabajarlos, pero poco a poco. Lo de hoy es lo que vale. La clave número 2, pues claramente es cómo gestionar el momento con técnicas de respiración y de relajación. Ustedes dirán, pero ¿y en qué momento voy a hacer eso? Son técnicas supremamente sencillas, técnicas que les van a ayudar claramente a sortear mejor su emoción y a tranquilizar su mente y su cuerpo antes de cualquier situación que ustedes claramente ya conocen previamente, que saben que se van a tener que enfrentar a una situación que va a ser un poco incómoda, que no saben cómo hacerlo, pero que ahora con estas técnicas van a darle un impulso para que ustedes puedan ser quienes tengan el control. Entonces, hay varias de ellas, yo voy a hablarles de 4. La primera, pues, es la respiración diafragmática, esta todos la conocemos, es cuando ponemos nuestra mano debajo de nuestro ombligo, más o menos unos 2 o 3 dedos debajo de nuestro ombligo, y respiramos naturalmente.
Implica respirar profundamente por la nariz, inhalar, permitiendo que tu diafragma se vaya expandiendo, tu estómago se vaya expandiendo. Y luego, lentamente, comienzas a exhalar. Cuando las papás o los amigos o los hermanos o los compañeros de trabajo le dicen a uno, cuenta hasta 10, respira y cuenta hasta 10. Realmente esa es la respiración diafragmática. Es ponerse in situ, inhalar profundamente, ir exhalando lentamente hasta lograr confort. Esto puedes hacerlo en unas 3 oportunidades y vas a ver cómo tu tensión muscular, tu tensión mental comienza a bajar. La segunda es la respiración 4-7-8. Esta es una técnica muy sencilla, me encanta realizarla porque es una técnica que es rápida, pero en el mismo momento en que tú terminas de hacerla, sientes que de verdad has recuperado la fuerza. Esta técnica implica inhalar por la nariz durante 4 segundos, mantener la respiración durante 7 y luego exhalar lentamente durante 8 segundos. Luego vamos a hacer un ejercicio para que lo aprendan. Esta técnica además la usan los Marines, ¿no? En Estados Unidos, el Sí, 4-7-8. muy bien. La respiración rítmica, esta es la que digamos que más se practica cuando se hace yoga. Es una respiración que consiste en respirar a un ritmo constante. Por ejemplo, inhalas durante 5 segundos y exhalas durante 5 segundos. Esto hace que tu cuerpo fluctúe, que cambie y que se regule. Entonces, esta es la más vista sobre todo en yoga. La respiración con conteo es una respiración en la que tú claramente inhalas lentamente mientras cuentas hasta 5. Esto siempre les recomiendo que lo hagan con los ojos cerrados. Es una respiración consciente. Mantienes la respiración contando hasta 5 y luego exhalas otra vez contando hasta 5. Entonces, en la medida que tú cuentas a 5, inhalas, la medida que vas bajando, vas contando hasta 5 y exhalas. Esto no solamente ayuda a que centres tu atención y a que tu cuerpo se equilibre, sino que también tu mente baja esa tensión que estás sintiendo en ese momento. Otras 3 técnicas, a mí esta me gusta mucho, es muy fácil, inhalar en 3 y exhalar en 6. Cada vez que exhalamos más largo de lo que inhalamos, por principio activamos más rápido el sistema parasimpático del cuerpo, que nos induce una sensación de calma. Entonces, esta es súper fácil, inhalo en 3, exhalo en 6. Inhalo en 3, exhalo en 6. Inhalo en 3, exhalo en 6. Voy contando, es rapidita, es fácil, es práctica para momentos así. Estoy en la reunión, me acaban de decir que se cayó el negocio, estoy en la reunión, mi jefe está llamando gente y parece que está en reestructuración y entro en pánico. 3, 6, está muy bien. La respiración cuadrada, Nat les habló de la respiración triángulo que es 5, 5, 5. Hay una respiración que es similar, que es cuadrada. Entonces, inhalo en 5, sostengo 5, exhalo en 5 y me quedo sin aire 5 segundos y completo el cuadrado. Inhalo 5, sostengo 5, exhalo en 5 y me quedo sin aire 5 y vuelvo a inhalar. Hago o un triángulo, como decía Natalia, 5, 5, 5, o un cuadrado, 5, 5, 5, 5. Es una respiración también fácil de aprender. Las figuras del triángulo y del cuadrado son figuras memorables. Y la otra es una figura que requiere atención, que es la respiración doble, donde inhalo en 2 tiempos, ¿no? Y luego suelto largo. Inhalo un poquito, inhalo otro poquito y suelto. Entonces, cuando yo pongo mi atención en cualquiera de estas técnicas de respiración, cualquiera, inmediatamente saco mi atención de ese lugar a donde me llevó el miedo. Saco la atención del recuerdo del pasado o de la película que yo proyecté en el futuro que no existe, que no está pasando, y vuelvo al presente. Vuelvo a ese tiempo que es el único que existe. Entonces aquí tienen 3 técnicas más. 3, 6. El cuadrado lo pueden hacer a 3, a 4, a 5, a 6 segundos, o la respiración doble de inhalar. Esa es también muy fácil, muy poderosa. Todas las respiraciones son gratis y todas son extra potentes. Y también hay técnicas de relajación. Dale, Nat.
Muy bien, entonces también tenemos que tener en cuenta que así como hay técnicas de respiración, también hay técnicas de relajación. Son prácticas como la relajación profunda, digamos, las personas que practican meditación, las personas que practican yoga. Entonces, es una relajación muscular progresiva que pueden ayudarte a calmar toda esta actividad fisiológica asociada al miedo. Recuerden que cuando estamos activados fisiológicamente, nos duele la cabeza, nos duelen los músculos, los brazos, las piernas, los dedos, se me activó la artrosis, se me activaron todas las cosas que no sabía que hace rato no me molestaban, ahora me están molestando todas. Claramente estás en un proceso de temor, de miedo al fracaso, de miedo a todo lo que hemos hablado hoy en día. Vamos a hacer un ejercicio práctico de respiración. No sé, Carito, si el tiempo nos dé, pero vamos a demorarnos un minutico. Quiero que todos, por favor, todos y todas, cierren en este momento sus ojos, pongan su mente completamente en blanco, en el aquí, en el ahora, y vamos a hacer nuestro ejercicio de respiración. Acuérdense que les había hablado de la respiración 4, 7, 8. Vamos a contar hasta 4. Lentamente vamos a tomar aire y vamos a contar hasta 4. Luego vamos a mantener la respiración durante 7 segundos y lentamente vamos a ir botando por nuestra boca o exhalando por 8 segundos, despacio, lentamente. Repítelo 2 veces. Inhalamos, retenemos y exhalamos lentamente. Cuando sintamos momentos o sintamos que vamos a vernos expuestos ante un riesgo, utilicemos estas técnicas de las que hemos hablado hoy con Caro. Cualquiera de ellas son muy sencillas, no requieren ni siquiera media hora ni 10 minutos. En el momento en el que están en un ascensor, en el carro, eh, de pie en algún momento, en un banco, en cualquier momento donde sientan que están perdiendo el control, utilicen estas técnicas de relajación. Estoy segura que les va a ayudar. Su cuerpo se va a estabilizar, su cuerpo se va a tranquilizar y su mente también. Así es. La respiración inevitablemente nos lleva al presente y quizá hayan oído hablar del mindfulness o la atención plena, ¿no? Estar presentes totalmente. Tener toda la mente llena con el presente, con el momento presente. Técnicas de mindfulness son poderosísimas. Hay un tema que a mí me preguntan mucho y es cómo se aquieta la mente. Mi mente es acelerada, mi mente me habla todo el día, mi mente... ¿Cómo hago para aquietar la mente? Eso que dijo Nata ahora, ¿cómo pongo la mente en blanco? No, eso es imposible, es que mi mente no se pone nunca en blanco, eso no pasa sino en las novelas, en la televisión. Bueno, aquietar la mente es posible. Aquietar la mente es posible. Y voy a hacer un ejercicio también, es de 0, nada, 30 segundos va a durar, para ver cómo se aquieta la mente. Es una técnica muy sencilla, es una técnica donde yo las voy a invitar a tener la atención en dos cosas al mismo tiempo. Su respiración y una parte del cuerpo que ustedes escojan. Puede ser el corazón, el dedo gordo del pie derecho, el dedo chiquito de la mano izquierda, el codo izquierdo, la muñeca derecha. Escojan una parte del cuerpo, la que quieran. Y en este momento vamos a hacer la respiración inhalando en 3, exhalando en 6. Mientras inhalan 1, 2, 3, exhalas 2, 3, 4, 5, 6. Vas teniendo la atención en esa parte del cuerpo que elegiste. Inhalas 1, 2, 3. Exhalas 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Sigue con la atención en la parte del cuerpo que elegiste, inhalando 2, 3, exhalando 2, 3, 4, 5 y 6. Está probado que si tenemos la atención en dos cosas en simultánea, una, nuestra respiración, y dos, una parte de nuestro cuerpo, automáticamente callamos el diálogo mental. Suspendemos el... Aquietar la mente es posible. Aquietar la mente es posible. Entonces ya sabes, te concentras en cualquiera de las técnicas de respiración y simultáneamente mandas tu atención concentrada, concentrado, enfocado a una parte del cuerpo. Y ahí puedes aquietar la mente. Cada vez que estés agotado, cansa más el diálogo mental que lo que hacemos físicamente. De hecho, a veces lo que hacemos físicamente nos descansa porque le baja la velocidad al diálogo mental. Aquieta la mente, tómalo como práctica, tarda segundos. Y después de que aquietes la mente, cuando ya estés en calma, cuando ya hayas regulado respiración, ritmo cardíaco, recuerda siempre elegir de nuevo. ¿Qué traes a tu mente? ¿Qué permites que entre? Elige de nuevo en libertad eso que sí te sirve, eso que sí quieres. Elige de nuevo la manera como ves las cosas. Elige de nuevo la perspectiva. En vez de ver un problema, puedes elegir ver un desafío, un reto. Puedes elegir ver una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad ahí en esto que está sucediendo? ¿Cuál es ese desafío que voy a mostrar de lo que soy capaz? O puedes elegir incluso en tu libertad ver una bendición. ¿Cuál es esa bendición disfrazada detrás de lo que hay? Elige de nuevo una vez aquietes tu mente. El miedo entonces, señoras y señores, el miedo donde tu vida no está en peligro es solo un estado mental. Y cómo lo creas, también lo puedes descrear. Tú lo creaste, tú estabas tranquilo en tu escritorio, en la mesa, y tu mente te llevó a ese lugar que no existe, que es irreal, aunque lo experimentaste realmente. Ese sitio no está ocurriendo, es una imaginación, es tu Netflix. Entonces es solo un estado mental, es solo un pensamiento que te trajo otro y otro y se convirtió en una imagen y otra imagen y otra imagen. Está solo en tu cabeza. Tú eres la dueña y el dueño de tu miedo. No está aquí afuera, no lo puedes coger, no lo puedes tocar. Está solo en tu cabeza y tú eres la dueña y el dueño de tu cabeza. Entonces tú tienes la posibilidad de descrearlo, de cambiarlo. Eres la dueña, eres la creadora, el creador, como cuando uno escribe un libro, uno rompe la página y crea otra. Igualmente, la conciencia de que es solo, únicamente, nada más que un estado mental, que solo está en tu cabeza y que tú eres el dueño, la dueña de tu cabeza, te lleva a recobrar el poder de esa posibilidad de traer nuevamente algo. Te pegas de una técnica de respiración, aquietas tu mente poniendo tu atención en un lugar de tu cuerpo y cuando recuperas la calma, eliges ese nuevo pensamiento que va a ocupar el lugar que antes ocupaba el miedo. Y vamos para la tercera clave que les queremos dar. Yo una vez voy anticipando, el taller de 4 horas que Natalia y yo creamos existe. Se los vamos a ofrecer a ustedes, a los que se queden hasta el final les vamos a dar un regalo, pero ese taller lo vamos a hacer ambas mucho más profundo, con mucha más práctica, con las 10 claves completas. Hoy por tiempo solo nos da las 3 primeras, pero hay 10 claves totales y poderosas. Entonces te doy paso con la tercera y luego les contamos del taller, les hacemos el regalo y la invitación. Muy bien, Caro, tú lo has dicho, aquietar la mente para darle la oportunidad a que lleguen esos nuevos pensamientos de riqueza para nosotros. El método, pues, es claramente la clave número 3, es el paso a paso para transformar el miedo en oportunidad de aprendizaje. Es el crecimiento y es el cambio que se les ofrece una vez han salido de ese miedo irracional. Transformar el miedo en una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, de cambio. Todo esto implica varios pasos, entre ellos
Pues lo primero y lo que hablamos desde el principio, reconocer nuestro miedo. Identifica qué es eso que en el día a día te genera miedo y cómo está afectando tu vida diaria. Ser consciente de tus miedos no solamente te da la oportunidad de que más adelante puedas irlos trabajando de una forma más completa, sino que también te da toda la capacidad para controlarlo, para no permitir que opaque tu vida. Aceptar el miedo, aceptar que sentir miedo es normal, es natural, es básico, que no puedes evitarlo, pero sí puedes aprender a controlarlo, a retenerlo, no a evitarlo, sino a controlarlo. Así es, reconozco y acepto. Y uno dice, no, pues tan bonitas ellas, ¿cómo así que aceptar el miedo? ¿Cómo se hace eso de aceptar el miedo? Este señor, en el taller les contaré la historia a profundidad, pero se llama Mo Gawdat, fue uno de los primeros empleados de Google y ha investigado muchísimo el poder del pensamiento. Y básicamente el mensaje que les quiero dejar hoy de él es que nos engañaron cuando Descartes nos dijo, pienso, luego existo. Es existo, luego pienso. Entonces, cuando uno se pilla, se descubre, se observa y dice, uy, otra vez estoy con ese pensamiento repetitivo que me trae el miedo, en vez de luchar, en vez de tratar de esconderlo por allá debajo del tapete, como el polvo debajo de la alfombra, digo, acepto ese pensamiento, pero lo observo y permito que ese pensamiento, digo, ah, interesante, a ver a dónde me va a llevar, pero estoy observándolo. Después de observar ese pensamiento, el pensamiento ya vio que no me atrapó, vio que no me colgué de él, vio que no me trajo otro peor, simplemente lo observé, ahí ese pensamiento se va. Entonces ahí es donde podemos nuevamente, como les decía hace unos minutos, elegir un nuevo pensamiento. Este señor es absolutamente extraordinario, ha venido a Latinoamérica, esperamos volverlo a traer. En el taller que tenemos vamos a profundizar muchísimo en lo poderoso que es el pensamiento y vamos a ver la teoría de este señor que se llama Mo Gawdat. Entonces, primero reconozco, segundo acepto en vez de luchar, lo que se reprime se hace más fuerte, lo que se suprime persiste, decimos en neurociencia, y el tercer paso es establecer metas personales. Dale, Nat. Complementando un poco lo que mencionas, en psicología nosotros llamamos a esto reestructuración cognitiva. Es decir, dejar de tener la mente como un volador todo el tiempo, con pensamientos irracionales, con cosas que ni siquiera han pasado ni que van a pasar, calmarla y cambiar esos pensamientos, dividir esos pensamientos y saber cuáles son esos que son adaptativos y que funcionan en mi día a día y retirar de mi mente todo eso que no me funciona para darle paso a lo que realmente está funcionando en mi cabeza. Entonces, el tercer paso es establecer metas, objetivos claros, realistas, pueden ser a corto plazo, mediano plazo, a largo plazo, pero que sea un objetivo importante para ti, que te desafíe, que te rete a llegar más lejos, pero que sea algo que tú lo puedas lograr, porque es que a veces nos ponemos unas metas, pero gigantes, y entonces nos abruma nuestra propia meta, no, eso no sirve. Tienes que poder alcanzar, te desafía, pero no al límite del terror, porque si no, no hiciste nada y que te permitan concentrar y trabajar hacia algo positivo. Es muy importante. Puedes usar una técnica que se llama la de los disparadores. No quiero adelgazar, pues pegue el bikini en el frente de la puerta de la nevera. Cuando usted va a ir a atacar la nevera, ve ese bikini y dice, no, más bien me tomo un vasito de agua, un tecito, pues uno disparadores. No, mis hijos es mi mayor disparador. Bueno, ponga en el momento en que usted tenga la tentación de lo que sea, que le produzca pereza o lo que sea, ponga la foto de su hijo o recuerde su propósito, qué lo mueve en la vida, qué es importante, cómo usamos el propósito como motivador para ir a ese otro lado del miedo donde está todo lo que deseo, todo lo que sueño. Entonces tengan a la mano disparadores que los muevan a la acción y tengan a la mano algo que los mueva. No tiene que ser el propósito de vida, que esa cosa genera mucho estrés. Ay, yo no tengo propósito de vida, ¿qué voy a hacer? No, no, calma. Algo que para ti sea relevante, sea importante, algo que para ti sea significativo, algo que para ti le dé sentido a que estés hoy acá vivo,
que te motive. Entonces utiliza disparadores, el bikini en la puerta de la nevera, o ese propósito que no tiene que ser algo tan complejo ni tan gigante, puede ser algo sencillo, pero a ti te motiva. Entonces, cada vez que el miedo te asalte, recuerda ese motivador profundo, recuerda ese motivador. Y incluso, y esto nos lo va a contar Nat, el mismo miedo, que sería el paso 4, se puede convertir en un motivador. Por supuesto, ese miedo, esa sensación o ese temor que estás sintiendo en ese momento puede ser ese activador. Si hay una reestructuración cognitiva, tú puedes activar ese temor en una oportunidad. ¿Y cómo lo haces? Por ejemplo, estás en una entrevista de trabajo, reconoces y sabes cuáles son tus valías, tus habilidades, tus competencias, tus fortalezas. Vienes de trabajar en empresas importantes, en cargos y en roles que para ti han sido fundamentales. No sientas miedo, tranquilo o tranquila. Piensa en que el miedo no puede tumbarte esa ilusión y esa oportunidad. Lo que tienes que hacer es manejar, digamos que hacer, yo te invito a que hagas el ejercicio primero de respiración, te concentres, estés tranquilo cuando vayas en el ascensor antes de enfrentarte a estas personas y digas, yo puedo, yo lo voy a hacer, yo soy suficiente, tengo todas las herramientas para hacerlo, para darlo todo. El miedo no me va a vencer. Y le dices al miedo, lo invitas a que se siente contigo, pero que no opine, que no diga nada. En ese momento, el miedo empieza a callar, empieza a perder peso, empiezas a dejarlo sentadito ahí quietico mientras tú eres la voz. En ese momento, tú dices, bueno, mis competencias, mis habilidades, mi preparación, mi experiencia, por lo que he luchado, lo tengo en este momento al frente y es la persona con la que voy a tener esa entrevista. El miedo no tiene ninguna importancia en este momento y te fortaleces. Se convierte en tu oportunidad. Cuando uno tiene la capacidad de identificar qué es lo que le está causando temor, es capaz de vencerlo y vencerlo en el instante, en ese momento. No, ay, no, yo espero después. No, porque es que tu oportunidad es ahora, es ya. Estás frente a la persona que te va a dar esa oportunidad de vida que estás buscando, o laboral, o lo que tú quieras, tu pareja. Si tú no lo hablas, si no lo expresas, si no te relacionas, pierdes la oportunidad. Entonces, el miedo hay que dejarlo llegar, sentirlo, procesarlo, inmediatamente después decirle, bueno, tú te quedas sentadito aquí, que yo tengo algo importante que hacer. Las manos te están sudando y estás súper activado física y psíquicamente. Contrólalo, contrólalo con respiración. Aquieta la mente, como decía Carolina. Y vas a ver cómo ese miedo cierra la boca y te deja ser, te deja fluir. Para esto tenemos una cantidad de ejemplos y de oportunidades que más adelante veremos en el taller. Aprender de la experiencia. Cada vez que enfrentes tus miedos, reflexiona sobre lo que aprendiste de esa experiencia anterior que te trajo a esta que estás hoy en día. ¿Qué te funcionó y qué no? Si realmente lo que me funcionaba era salir corriendo o más bien calmarme y estar tranquilita mientras el temblor pasaba. ¿Y cómo puedes aplicar esos aprendizajes en el futuro? Cómo yo le explico nuevo a mi hija y después a mis nietos que no fue adaptativa esa acción de irme corriendo cuando estaba temblando. Estas oportunidades que les damos hoy en este taller y que vienen también acompañadas de lo que vamos a poner en práctica más adelante, serán herramientas que ustedes van a poder utilizar en su día a día y que claramente van a aquietar su mente, van a sacar ese miedo que tenemos adentro, pero vamos a aprender a hacerlo un aliado, a construir. Así es.
Así es. Entonces, la pregunta es, ¿vas a permitir, porque finalmente el miedo lo permites tú en tu mente, que el miedo se siga apoderando de ti, o tú eres capaz de mandarle una cartica como esta, terminando el miedo? ¿Sabes qué? Mi querido miedo, lo nuestro se acabó, ya fue suficiente, ya me frenaste muchas veces, ya no estoy dispuesto a aguantar esta situación ni un minuto más. He conocido otros más interesantes que tú, que se llaman confianza, ilusión y esperanza. Así que mi querido miedo, chao pescado, me despido porque me voy con otros mejores. ¿Vas a permitir que el miedo se siga apoderando de ti o estás dispuesto a reconocerlo, a aceptarlo, darle la vuelta, elegir de nuevo estos pensamientos, convertirlo en un motivador y aprender de él con técnicas como las que estamos viendo acá? Quiero contarles, queremos ya Nati y yo contarles de nuestro taller. O sea, cuando nosotras hicimos todo el trabajo de investigación, encontramos 10 claves, dijimos esto si mucho nos caben las 3 primeras en el evento virtual, pero hay 7 claves más y se las queremos ofrecer en un taller intensivo. Son 4 horas, 2 horas un día, 2 horas otro día con Natalia y conmigo para poder hacer más ejercicios prácticos. Aquí el tiempo se nos voló a 1000 por hora para poder entregarles más herramientas que puedan utilizar en los momentos claves. Hay veces que uno necesita una herramienta, hay veces otra. Y la pregunta rápida para las personas que están acá es si les gustaría tener esas herramientas, si quieren aprender más, para enseñar más, para compartir con los hijos, con los sobrinos, con la pareja, etcétera, etcétera. Entonces, aquí les dejo la pregunta y vamos a presentarles entonces la propuesta que les tenemos hoy para ustedes. Que no se queden solo con esta teoría, que con nuestra compañía y apoyo pases a la práctica para poderte bailar tus miedos. Imagínense aquí a los que les guste bailar, cómo es de bueno bailar, uno bailarse con el miedo, cómo es de chévere, y que conozcas de la mano nuestra las otras 7 claves para que las practiques, para que las enseñes, para que las compartas, para que de verdad los hijos de uno, Dios mío, los chiquitos, el sobrino, el nieto, de verdad, si uno hubiera sabido todo lo que sabe hoy ya de grande, cómo hubiera sido diferente. Entonces, en este momento, queremos, Nati y yo, pedirte permiso para ofrecerte lo que hemos preparado para ti. Solo que contesten en el chat si nos dan permiso. Les agradecemos un sí rapidito o un no, se vale, si nos dan permiso, y con eso empezamos a ofrecer. Lorenzo Restrepo, sí, gracias Mónica, Juli, Mildred, Paola, Raquel, gracias, gracias, gracias. Entonces vamos a pasar a ofrecerles. Trajimos esta imagen porque lo que queremos es una llave para la calma, una llave para la calma. Entonces lo que creamos es un taller que se llama Vencer el Miedo. Vencer el miedo. Cuando no lo bailoteamos completico, lo hemos vencido. Recibir las otras 7 claves y prácticas para uso en los momentos críticos en 2 sesiones especiales para ti. Las fechas que tenemos son el 21 y el 23 de mayo. Por horarios sería este mismo horario, que sería las 2 de la tarde, serían 2 horas el 21, 2 horas el 23, para un total de 4 horas para poder ir a mayor profundidad. Entonces, Erika, con mucho gusto, gracias por contestar. Alba Linares, Mario Báez y Adriana Malagón, gracias por contestar y verdad, con todo el cariño del mundo. Y esta invitación es a que sigan como lo hicieron hoy, invirtieron tiempo en ustedes, hoy invirtieron su atención, a que sigan invirtiendo. Nosotras, cuando nos pusimos a pensar en el taller, dijimos qué podemos cobrar y sería un absurdo pensar en lo que vale el tiempo de Natalia, lo que vale el tiempo mío cuando cobramos nuestras sesiones. Entonces dijimos, hagamos un precio especial para el taller, pero hagámoslo más especial aún para los que se conecten con nosotros al webinar. Entonces, si inviertes en ti ahora, tendrás las 10 claves completas, toda la teoría, toda la práctica, estas herramientas claves de uso diario. Te entregamos esta grabación. Hoy, por ejemplo, la vamos a poner en redes sociales y luego la vamos a sacar de redes. Te entregamos esta, pero te entregaríamos toda la grabación del taller, las 4 horas, porque la puedes querer ver con tu familia, con tu pareja, la puedes querer ver con tus hijos, la puedes llevar a tu empresa. Entonces, te entregaríamos la grabación no solo de hoy, sino la grabación de las 4 horas del taller. Y adicionalmente, como queremos de verdad meternos de cabeza para las 10 primeras personas que entren, les vamos a preparar un ebook
para que tengan el libro, para que lo tengan en el celular, en el iPad, donde se vean, con todo este conocimiento mucho más profundo. Vamos a tener para las primeras 10 personas que entren, que nos encantaría regalarles este ebook. Esto nos exige a nosotras un trabajo adicional, pero lo vamos a hacer encantadas y felices para regalarles ese libro. Y ahora sí, lo que les decíamos, el precio, si hubiéramos cobrado, digamos, la tarifa por hora de Nat, 2 horas de ella, 2 horas mías, 4 horas, bueno, 4 horas de ella, 4 horas mías, pues hubiera dado una suma muy grande que no tendría sentido. Entonces, hicimos un precio especial, no el de hoy. A partir de mañana, para los que no vinieron a este, se les va a vender a $147. Ese no es el precio de ustedes. El precio que queremos para ustedes es darles un bono de $50, y para que este taller intensivo, profundo, 4 horas con dedicación, más el ebook, más todas las grabaciones para que lo lleven a su empresa, a su familia, a la universidad, donde quieran, solo por $97. Es muy sencillo. Pueden escanear este QR con el celular o pueden entrar directamente a este link, www.caroangaritab, que soy yo.com/pago, cualquiera de las dos maneras. Escanean y hacen el pago. Tenemos este regalo por haber estado aquí presentes. Creemos que el haber dedicado tiempo, el haber dedicado atención, lo vale. Este taller lo vamos a dar solo esta vez y solo a ese precio, y queremos de verdad que salgan fortalecidos y que, como les digo, se llevan esa grabación para compartir. Incluso pueden comprarlo entre 2 personas, no importa, lo importante es que les sirva para la vida, que les cambie, que les sirva para enseñar, que les sirva para multiplicar, que lo practiquen y se lo lleven a toda su familia, etcétera. Y ya para cerrar, queremos cerrar con broche de oro. Michael Jordan decía: recuerda que los límites, como los temores, son solo una ilusión. Los límites, como los temores, son solo una ilusión. Así pensaba, esto tenía en su mente este hombre que desafió todos los límites del básquetbol, este hombre maravilloso que hizo historia. Los límites, como los temores, son solo una ilusión, están solo en tu cabeza. Ahí los creaste, ahí los puedes descrear. Esa ilusión la puedes tumbar. Nat. Sí, recuerden también que todo este material que estamos organizando con Carolina es un material creado especialmente para ustedes, es propio, es de nosotras, no queremos de verdad que se lleven las mejores herramientas, que aprendan a gestionar esta emoción, a sacarle provecho en su vida diaria y sobre todo que puedan enseñarlo también y compartirlo con quienes más quieren, con sus equipos de trabajo, en sus empresas, con sus familiares, con sus amigos, con su pareja. Y yo también quiero dejarles una bonita reflexión, una frase que me encanta de Mandela, que es: el ser humano no le tiene miedo a su oscuridad, más bien le tiene miedo a su luz, le tiene miedo a triunfar, le tiene miedo a ser esa persona que nunca pensó que podría ser, que brilla con luz propia. Y ustedes seguro son unas de ellas. Entonces, los invitamos de verdad a que nos acompañen en este taller. Es un taller súper enriquecedor, un taller pensado en ustedes y para ustedes. Así es, así es. Y aquí también quiero recordarles esta frase, porque a veces nos estresamos, ¿no? Entonces, cada vez que sientas que tienes un problema, piensa si de verdad lo tienes. Muchas veces hiciste la cara arrugada, te metiste en la película de tu mente y realmente no hay ningún problema. Y en ese caso, ¿de qué te preocupas si no tienes un problema? Otras veces resulta que sí, hay una situación que está pasando. Entonces la pregunta siguiente es: ¿esa situación tiene solución? Y si la respuesta es sí, ¿de qué te preocupas si sí tiene solución? Pero otras veces la respuesta es no, no tiene solución. Y te vuelvo a decir: y si no tienes solución, ¿de qué te preocupas? Si igual no tienes solución. No te preocupes, no vivas en el futuro, no te ocupes antes de tiempo. Vuelve al presente, ocúpate de ti. Tienes todas las herramientas y todas las posibilidades. Y cuando tengas 80 y mires atrás, piensa, piensa por un instante qué verás. No dejes de lanzarte, no dejes de intentar, no dejes que el tiempo desaparezca. Asegúrate de construir hoy
hoy, día a día, eso que quieres ver cuando tengas 80 años y mires para atrás tu vida. Aquí tienes una puerta enfrente para crearla. Paso a paso creas tu camino. Hay una puerta nueva que depende solo de ti, de lo que pasa en tu cabeza. Y Natalia y yo te invitamos a abrir esa puerta, a no seguir viviendo y empujando la carreta de la vida con la rueda cuadrada cuando la rueda ya fue inventada. No puede ser que estés tan ocupado, tan ocupada, que no puedas recuperar tu bienestar, que quieras seguir viviendo desde esa lucha, desde esa guerra, desde ese esfuerzo, cuando hay herramientas, técnicas, prácticas, mucho conocimiento que te resolvería muchísimo de lo que necesitas para vivir bien. La rueda ya fue inventada. Entonces te queremos invitar a que despegues tus alas, como decía Nat, a volar, ¿cierto, Nat? Así es, a volar. A volar, el cielo es el límite y no podemos dejar que nuestra mente nos venza. Nosotros tenemos el control sobre ella. Así es. Bueno, esta es la despedida. Aquí gratitud profunda. Les dejamos de nuevo el QR. Solamente tienen que escanear con su celular, apuntan a la pantalla. Los que no les guste escanear el QR es muy fácil. Es mi página web /pago www.caroangaritab.com/pago. Los 10 primeros les tendremos el regalo del ebook y todos tendrán la grabación completa de esta sesión y las 4 horas para que la compartan con quienes quieran. 10 claves poderosas basadas en ciencia para poder gestionar, bailarnos ese miedo. Infinitas, infinitas gracias por su atención, por su tiempo, por habernos acompañado hasta el final. Aquí estamos Natalia Gutiérrez y yo, Carolina Angarita, para ustedes con todo el amor y con todo el cariño y esperamos que les haya gustado, que hayan tomado nota, que saquen provecho, que lo puedan usar, que lo lleven a su vida. Gracias, gracias, gracias. Ahí estoy viendo en el chat. Gracias, Emilio. Gracias, Juan Diego, Lucía, Alfredo Zúñiga, Ana María, todas las personas. Lorenzo Restrepo, qué delicia tenerte en el taller. Mildred, Andreas Lava, Beatriz, Erika, gracias, bendiciones para ti también. Mónica Irene, Gracias. sí. Olga, Gracias a todos, de verdad. que tengan un feliz resto de día. Un abrazo Feliz enorme. tarde.